gracias al Señor en esta noche por permitirnos venir una vez más a su presencia, a orar, a bendecir su nombre, a adorarlo. Gracias, Señor, te damos en esta noche de miércoles 30 de diciembre del 2020, último miércoles de este año que tú nos has permitido vivir. Mañana termina el año, pero no termina si no intervienes tú de una manera especial. No terminan los tiempos, continúan hasta que Cristo regrese y continúa nuestra vida, y obviamente entramos a otra etapa más para la gloria de tu nombre. Así que en esta noche queremos orar, interceder, clamar, darte gracias y bendecirte y decirte: aquí estamos para rendirnos delante de ti. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador. Queremos bendecirte con nuestros cantos, con nuestra adoración, y pedimos, oh Santo Señor, que tú oigas nuestro clamor. A ti, Señor, llegarán nuestras súplicas. Tú oyes la oración de aquellos que te buscan. Damos gracias a ti, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Damos la gloria y toda la honra a ti, Señor. Tú eres Dios, tú eres el Rey. Aleluya. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios y eres digno de adoración, y una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios y eres digno de adoración, y una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te entrego todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios y eres digno de adoración, y una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios y eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para
ti. Al alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Y sea la gloria, honor y alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Al alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder, y al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, y sea la gloria y el honor, alabanza y poder, y al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Gloria a ti, Señor Jesús, eres Santo Rey, y te bendecimos en esta hora, Señor. Tu nombre santo es. Gracias por vivificar el espíritu humilde. Gracias por santificar a tu pueblo en medio de la dificultad. Gracias por guardar tus promesas y cumplirlas en Cristo. Hoy ponemos en tus manos, Señor, las vidas de las personas que desean que intercedamos por ellos o por sus familiares.
porque delante de ti, Señor, están todos los seres vivientes, y especialmente aquellos que están en nuestro corazón, mi Dios, y que en el nombre de Jesús queremos poner hoy delante de ti. Tú sabes, Señor, de nuestras vidas, tú sabes de nuestros familiares, tú sabes de nuestros hermanos en la fe. Al quebrantado, en este caso pedimos por el quebrantado de salud, pedimos por la familia de mi esposa, por su papá, mi suegro, por su tía, donde se encuentra, y su familia también, las primas de mi esposa, que han sido bastante afectadas de salud en estos días. El suegro está muy afectado, Señor. Ponemos en tus manos su vida, su corazón, su salud, su respiración, su recuperación en tus manos, Señor, y confiamos en ti y pedimos que tú pongas tu mano sanadora sobre él, sobre ella, en el caso de la tía de mi esposa, sobre toda la familia, sobre nuestros familiares que han estado enfermos, pero especialmente sobre ellos que han tenido afecciones de base y que en este tiempo es más difícil para ellos sobrellevar las infecciones, especialmente la que está catalogada como pandemia, Señor. Y no solamente te pedimos por nuestros familiares, vecinos, amigos, hermanos. Tú sabes, Señor, que en estos días hablaba con una señora que visitaba y que discipulaba y decía que su hija, que salía de un proceso de enfermedad muy fuerte, enfermedad que se catalogaría como terminal, y ya recuperándose ahora fue contagiada también con lo de la pandemia, pero tú has ido respondiendo también en ese caso. Y oramos por todos los que en este tiempo, Señor, han sufrido la pérdida de familiares, amigos, vecinos, cercanos, y pedimos que tú fortalezcas los corazones de ellos y que nos guardes a nosotros de todo mal. Sabemos, Señor, que tenemos que guardarnos y cuidarnos, pero solo tú puedes guardarnos hasta el final. Entendemos que somos responsables, pero también entendemos que tú eres soberano y que nuestra responsabilidad no alcanza a cubrir como cubre tu gracia y tu poder, y que obviamente la cobertura de tu gracia y tu poder no es excusa para nuestra irresponsabilidad. Dependemos de ti, Señor, en todo caso. Dependemos de ti también para la provisión económica. En estos días te pedimos, Señor, traigas paz y tranquilidad a aquellos que ya están pensando que va a ser más difícil conseguir la provisión, porque en nuestras ciudades, de nuestro país, se han hecho toques de queda, se han establecido de nuevo, en el caso de Bucaramanga, pico y cédula. Se ha restringido de nuevo la movilidad y se empieza a incrementar la incertidumbre en medio de las personas. Señor, trae paz. Primero trae paz y trae luz en Cristo. Trae satisfacción de la comunión contigo y luego guía para poder solventar las necesidades en este tiempo. Ayúdanos, súplenos, danos sabiduría para administrar, pero también para conseguir lo necesario para vivir y para cumplir nuestros compromisos. Y súplenos conforme nosotros ni nos imaginamos ni pensamos, Señor. Gracias porque estamos terminando este año, y el solo terminarlo ya debe ser motivo de agradecimiento, pero ayúdanos a terminarlo bien, que no entremos en el 2021 temiendo. Ya siempre hay en el corazón humano un temor a empezar una nueva temporada, una nueva etapa, un nuevo año, una nueva expectativa, porque tal vez no se cumplieron muchas cosas del año anterior, o de lo que se pidió, de lo que se planeó. Hubo muchas dificultades o muchos fracasos o muchas luchas, Señor, y este año sí que ha sido luchado para muchos. Y para quienes no han sido tan luchados, de todas formas están viendo cómo todas las personas a su alrededor están en dificultad e incertidumbre. Así que gracias por permitirnos terminarlo, y te pedimos, Señor, nos ayudes en este que comienza, a iniciarlo a pesar de todo y en medio de todo, con paz y con gozo en Cristo, sabiendo que tú eres soberano. Nosotros responsables, pero tú estás al control de todo. Damos gloria a ti en esta noche. Y ponemos en tus manos también a los hermanos de la iglesia que estén en todos los lugares donde se residen, donde se han establecido para vivir. Ya tenemos hermanos viviendo más lejos del área metropolitana de Bucaramanga, de nuestra iglesia, que vienen eventualmente cuando pueden hacerlo. Pero pedimos que tú obres todo para el bien de tu reino y para la extensión de tu obra, porque el año entrante queremos movernos en pos de la extensión de tu reino aún más, que más nos involucremos, no solamente en el trabajo, en la familia, para el establecimiento de tu reino dentro de nuestra casa, sino también en otros hogares, en otras vidas. Y si es tu voluntad, Señor, continuemos estableciendo, te lo pedimos, en Colorados, una obra nueva con los niños que ya están, con las madres de familia de los niños, con las personas que hemos contactado, Señor. Danos gracia,
exalta tu nombre, Señor, convierte los corazones, perdona pecados, transforma vidas en arrepentimiento y fe. Y da los recursos, el lugar, el local, la forma y el tiempo, Señor, y la capacidad. En medio de todo lo que está pasando, Señor, danos sabiduría. Este domingo que viene tenemos culto, pero el otro que viene después hay un toque de queda y no lo podemos tener presencialmente. Así que permítenos gozarnos cuando podemos juntos con las medidas necesarias y cuando no, Señor, a la distancia por el internet. Pero nunca lejos de ti, Señor. Y permítenos seguir tan apegados los unos a los otros en Cristo y por la gloria de tu nombre, que a pesar de las dificultades podamos seguir compartiendo, seguir siendo hermanos y seguir sirviéndote para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, muy bien, vamos en esta noche a abordar el Salmo 65. Gracias, Eliezer. Salmo 65. Pero vamos a iniciar leyendo el versículo 11, que dice: tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Estamos terminando el año 2020 y este texto muchas veces es citado por muchos creyentes cuando queremos hablar de la finalización precisamente del año. Y no son las mismas circunstancias históricas que entonces tenían los que vivieron en el tiempo bíblico cuando fue escrito este salmo. Pero el ser humano ha sido siempre el ser humano, y las circunstancias difíciles, aunque han cambiado de acuerdo a la época, la cultura y las circunstancias y la atmósfera, el clima y una cantidad de cosas más, siguen siendo difíciles. Desde que Adán y Eva pecó hasta que Cristo regrese, seguirá siendo muy difícil el poder vivir en esta tierra. La Biblia dice que a Adán se le dijo que con espinos y cardos le produciría la tierra, y que a Eva se le dijo que se le aumentarían los dolores de sus preñeces o de su dar a luz. Pero en general también se les dijo a ambos que tendrían conflicto, porque se le dijo a ella: tu deseo será para tu marido y tú te enseñorearás de él. Conflictos personales, dificultades a nivel social, a nivel físico, enfermedades, de todo existe desde que Adán y Eva pecaron. Entonces, aunque por la época en que vivimos nosotros tenemos un ambiente muy diferente al de esa época, sigue siendo difícil vivir. Y cuando un año termina, debemos dar gracias por el simple hecho de que terminó. Y algunos han dicho que este año tuvo que ser el año. Le he titulado a esta meditación, porque es una corta meditación, año coronado, porque así en el comentario de la Biblia al siglo XXI, con respecto a este salmo, le titula el comentario, año coronado. Y este versículo 11, el Salmo 65, nos dice: tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Y este comentario bíblico y otros más dicen que definitivamente cuando se escribió este salmo tuvo que ser bajo una circunstancia de un año donde fue especialmente lleno de victorias, pero también lleno de luchas, lleno de bienes o bondades del Señor, como dice el salmista en el versículo 11, pero también lleno de dificultades para obtener esas bondades y esos beneficios. Y voy a empezar desde el final hasta el principio. Vamos a empezar a ver cómo Dios nos bendice en la tierra de forma natural. Es como termina el Salmo desde el versículo 9 hasta el 13. Dice el versículo 9: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos,
Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría y se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Habían dos tiempos en que se podían llamar los finales de año del pueblo judío desde la antigüedad, y era el tiempo, y ambos tiempos terminaban con alguna clase de fiesta especialmente establecida en el Antiguo Testamento: el año civil y el año de cosecha. Uno de ellos terminaba con la fiesta de la expiación, una fiesta de quebrantamiento y de comunión con Dios, pero otro terminaba, cuando terminaban las cosechas, con la fiesta de las cosechas, las fiestas de los tabernáculos, donde ellos recordaban cómo Dios los sostuvo durante el desierto, cuando caminaron 40 años saliendo de Egipto y los llevó hasta la tierra prometida. Y estaba terminando la cosecha, entonces tenían gran abundancia y obviamente se bendecían los unos a los otros. El final del año para el que cultiva es especial, porque entonces es cuando se recoge todo lo que se sembró, todo lo que se trabajó, todo lo que se invirtió, todo lo que se luchó, y empieza entonces todo lo que se acumuló de problemas, dificultades y todo lo demás, se empieza a ver recompensado cuando viene la cosecha, se puede vender y se puede pagar a los obreros, se puede pagar los compromisos económicos y se puede tener un poco más de holgura, sin desbocarse, sin desenfrenarse. Se invierte para la siguiente cosecha y se deja para los gastos, pero se cubre todo lo que ese año se tuvo como compromisos. Entonces, terminar una época para ellos era una época agrícola, para nosotros ahora es un calendario solar. Ellos era calendario lunar, tenían que repetir un mes para poder cubrir los 365 días, porque tenían obviamente cada mes de acuerdo a la cantidad de días que duran los ciclos lunares. Entonces nosotros tenemos 12 meses, 365 días, un día más el año bisiesto, para poder cuadrar los ciclos del sol. Calendario, y de acuerdo a ese calendario ya muchos están recibiendo la prima, los que son empleados reciben compensaciones adicionales si tienen un plan especial de compensación, los que son independientes tratan de aprovechar lo que le llaman la temporada, final de año y todo lo demás. Y todos inevitablemente echamos a mirar qué pasó este año, qué hicimos y qué esperamos del año entrante y qué haremos. Pero si usted se da cuenta conmigo, esta sección del versículo 9 al versículo 13, aunque resaltamos el versículo 11, tú coronas el año con tus bienes, caemos en cuenta de que Dios es el que hace que las circunstancias sean favorables para nosotros. Como dice el versículo 9 iniciando, visitas la tierra. Él trabaja sobre la naturaleza y las circunstancias que tenemos para bendecirnos de una u otra forma. Y siempre tenemos que estar pendientes de qué está haciendo Dios en medio de la naturaleza para bendecirnos. Obviamente, en esa época dependían mucho de los cultivos. Hoy tenemos más tecnología, incluso para poder ayudar cuando hay dificultades climáticas o cualquier otra cosa. Pero igualmente tenemos que ver qué es lo que Dios está haciendo. Y tenemos que entender que físicamente, naturalmente, Dios ha establecido ciclos de agua, ciclos de siembra, ciclos de cosecha, ciclos lunares, ciclos solares. Ha establecido un ciclo de la naturaleza para que nosotros seamos bendecidos y para que cada año tengamos un ciclo nuevo y reiniciemos y veamos cómo nos reconforta y cómo terminamos determinada temporada con Él como nuestro acompañante. Nosotros no podemos, como la persona que no conoce a Dios, pensar simplemente, uy, todo lo que luché y ahora voy a empezar otro año, quién sabe qué voy a luchar. No, tenemos que decir, tú, Señor, estás al control de las circunstancias, de la naturaleza y de todo lo que existe en la creación para bendecirme. Y este año no ha sido la excepción. Este año hemos tenido pandemia, este año hemos tenido cuarentena, este año hemos tenido dificultades económicas, crisis económicas, este año hemos tenido cantidades de cosas, ralentización o disminución de la velocidad del crecimiento económico, de la economía a nivel de todos los países o por lo general o en general mundial. Se ha disminuido la velocidad del crecimiento económico, muchos han entrado en más deudas, hemos visto muchas dificultades muy grandes, pero nunca esto ha salido del control de la mano de Dios. Todo esto ha pasado como consecuencia de un pequeño agente biológico. Si fue manipulado o no genéticamente, de todas formas es un agente biológico.
El ser humano todavía no puede crear vida, que no se nos olvide eso. El ser humano se ufana de decir, en medio de sobre todo los, yo le llamaría cientificistas más que científicos, que no quieren reconocer a Dios, aunque lo vean como creador a través del ver la creación, no lo reconocen. Han dicho en algún momento que han manipulado genéticamente cuando descubrieron el genoma humano y una cantidad de cosas más, que Dios no existe, que ya tienen a Dios descartado de la ecuación porque ya conocen mucho de la creación, de su creación, pero realmente nunca han podido producir, aunque así lo hayan insinuado, vida. Solo pueden manipularla, solo pueden introducirse a generar algunas modificaciones. Y si este virus fue manipulado o no genéticamente, eso no quiere decir que no haya sido permitido por Dios y que Dios no lo haya permitido generarse. Responsable es el ser humano si lo manipuló, pero en últimas Dios ha permitido que esta circunstancia venga para que nosotros entendamos lo frágiles que somos y que de todas formas Él está controlándolo todo. Tenemos que recordar eso. Si usted tiene salud, poco o mucho ahorita tiene que recordar que Dios se la ha dado este año. Si ha cubierto ciertas necesidades físicas, tiene que recordar que de una u otra forma Dios lo ha suplido. Y tiene que decir, Señor, tú estás coronando el año con tus bienes. No me estás llenando tal vez a rebosar para acumular durante varios años. No, apenas es el año que me lo estás coronando con tus bienes. Y esta palabra significa rodear con un círculo y literalmente significa coronar a los reyes, pero era rodear con un círculo. Me has rodeado de lo necesario para yo poder tomar y subsistir. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor. Y entonces Dios sostiene físicamente, pero antes de que el salmista llegue a esta conclusión a través de la creación y diga, Señor, tú coronas el año con tus bienes, no habla solamente de cómo Dios controla la naturaleza y provee a través de la naturaleza, sino cómo también Dios controla las naciones y en su providencia dirige también lo que pasa con los pueblos, con los grupos humanos en general. Desde el versículo 5 al 8 lo vemos, dice, con tremendas cosas nos responderás, tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de los términos de la tierra. Y cuando dice términos de la tierra, no está hablando simplemente, como en el versículo 9 en adelante, del terreno, está hablando de la gente. ¿Por qué? Dice, y de los más remotos confines del mar. Le seguimos leyendo y dice, tú el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Entonces, si el versículo 9 en adelante se enfoca más en la naturaleza, en los versículos que le preceden también apela a la naturaleza para de forma simbólica también mostrarnos que Dios no solamente controla la naturaleza, sino que controla a las naciones. El alboroto de las naciones sería como el estruendo de los mares. Si Dios controla el estruendo de los mares, controla a las naciones o a los muchos pueblos, por incontrolables que parezcan. Cuando hay mucha gente en un solo sitio, y muchos lo han vivido, estampidas o han sido atropellados por personas en pánico, en zozobra, cuando salen corriendo y se desasosiegan, es peligroso. Han sufrido muchos de ello, pero dice la Biblia que Dios es capaz de controlar el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra, y ahí lo aterriza en los habitantes de todas las naciones, temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde, y luego se enfoca más, obviamente, en la parte de la naturaleza. Solo el Señor, incluso a través de los hechos de la naturaleza, puede sosegar a las naciones. Tenemos que recordar que lo que hemos vivido en este 2020, una vez más, no ha salido del control de Dios, pero ha servido para generar algo de temor reverente en los corazones delante de Dios. Tal vez algunos que ni creen que Dios exista, pero tendrán un temor reverente frente a la posibilidad de que la naturaleza o algún agente biológico les haga daño y han caído en cuenta de qué tan frágiles son. Comentaba con algunas personas que sin ser cruel ni despectivo, porque tenemos familiares con esas características que incluso están sufriendo o han sufrido, y algunos quién sabe sufrirán con la virosis que está circulando a nivel mundial. Con esto hemos caído en cuenta que muchos no entendíamos que, por ejemplo, enfermedades como la diabetes, la hipertensión,
enfermedades crónicas nos recuerdan lo frágiles que somos y que debemos depender de Dios. ¿Por qué? Porque como la medicina está tan avanzada, usted simplemente se toma una pastillita y mantiene un determinado medicamento para controlar su tensión, para un determinado medicamento para disminuir su cantidad de glicemia o azúcar en sangre, y demás enfermedades las mantiene controladas. Y puede vivir usted tranquilamente durante mucho tiempo, muchos años, morir de viejo con su enfermedad crónica. Pero este agente biológico que Dios permitió que este año se diera, nos está recordando que debemos temer reverentemente a Él, porque somos muy frágiles, y aún las personas que no creen en Dios se están dando cuenta de qué tan frágiles son. Las ondas del mar, como lo describe acá, los términos de la tierra, el estruendo de sus ondas, de las ondas del mar, de las ondas de los mares, Dios los permite y los controla para mostrarnos que Él es poderoso y que nosotros debemos recordarlo y servirle con respeto y reverencia. La palabra temor de Dios es una palabra que muchos temen pronunciar. El versículo 8 dice: por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Y maravilla en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sí está relacionado con milagros muchas veces, pero en algunas ocasiones con estas cosas que son de la naturaleza, pero que son terriblemente majestuosas o grandes y que nos dan cierto temor, y significa maravilla que nos dejan boquiabierto, que nos dejan sorprendido. Y eso es para que nosotros recordemos que Dios es grande y temible, pero que al mismo tiempo, si ha hecho la obra de enviar a su Hijo a vivir por nosotros perfectamente y a morir en nuestro lugar para que podamos tener una relación con Él, ese Dios grande y temible está a nuestro favor, entonces debemos también estar confiados. Y es por eso que el cristiano tiene un temor de Dios que le da satisfacción y tranquilidad. Porque ese Dios temible y glorioso que controla todas las cosas y que puede producir en algún momento o permitir que se suscite un maremoto, un terremoto, y que se nos caiga el piso sobre el cual estamos parados, o se nos vengan los meteoros o estrellas que están sobre nuestras cabezas, ese mismo Dios está a nuestro favor. Y sí controla la naturaleza, pero también controla nuestros corazones y controla las naciones. Y definitivamente una forma de controlar las naciones es con circunstancias adversas, para poner límites. El Antiguo Testamento está lleno de esto. Dios prometió que no lo volvería a hacer de la misma manera, pero por ejemplo el diluvio fue una forma en que Dios puso freno a una rebelión de la humanidad de la época. El Antiguo Testamento nos muestra ciudades como Sodoma y Gomorra que fueron destruidas sobrenaturalmente con algo que les puso límite a su extravío o a su desvío. Y hoy, aunque no queremos decir que Dios se goce con el sufrimiento humano, sí tenemos que entender por toda la Biblia, como lo dijo el Señor Jesucristo a quienes le comentaron de una tragedia en la época, que si nos arrepentimos, no pereceremos igualmente. Dios quiere que el ser humano se arrepienta, quiere poner freno a las naciones, y cuando es mucha la gente con pánico, cuando es mucha la gente con temor, el creyente debe buscar a Dios y decir: eso que está temiendo la gente, esas circunstancias, esas adversidades, esas cuestiones de la naturaleza o estas cuestiones difíciles que están pasando y que todo el mundo lo están amedrantando, es para que nosotros vengamos ante Dios, que está por encima de ellas, y que temamos reverentemente a Él y estemos tranquilos, porque ese que está detrás de todo está a nuestro favor, porque envió a su Hijo a morir por nosotros. Y eso da tranquilidad, da paz. Dios no solo controla la naturaleza, Dios controla las naciones, pero esto es lo más importante, y así inicia el salmista, y así deberíamos iniciar nosotros el año entrante, para que cuando iniciamos por este punto que voy a tocar de los primeros 4 versículos del Salmo, podamos pasar al punto de ver cómo Dios controla las naciones, y luego a ver cómo Dios nos llena de bienes en medio del año, y al final del año entrante podamos decir: Dios coronó el año con sus bienes. Pero a veces queremos primero que Dios nos corone con los bienes, que Dios controle a los demás, al mundo, a las naciones, a los políticos, y no queremos que este es el primer punto en los primeros 4 versículos, que Dios controle nuestra vida. Y los primeros 4 versículos son hermosos, y algunas veces he cantado en medio de este culto de oración los primeros versículos. Dice: tuya es la alabanza, Salmo 65:1, oh Dios, y a ti se pagarán los votos.
De hecho, el texto dice, tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y Sion era el lugar donde estaba el templo y donde estaba la ciudad de David, la zona central del culto a Dios, donde se encontraba, de donde giraba toda la vida ceremonial y cúltica del pueblo de Israel hacia Dios. Pero cuando dice alabanza, sí está hablando de reconocimiento, de elogio, pero en el texto original, o por lo menos en el idioma original, aparece como la palabra también quietud, y curiosamente el título dice Salmo Cántico de David, y la palabra salmo significa canto para ser tocado con cuerdas, o sea que esto era algo para ser tocado, pero al mismo tiempo dice que para elogiar a Dios y estar en quietud, porque habla de una exaltación de Dios que trae una comunión con Él. Yo sé que en las iglesias cristianas desde hace muchos años se ha dividido los cánticos a Dios en alabanza, cantos rápidos, y adoración, cantos lentos, pero realmente esa división no existe en la Biblia. En la Biblia, tanto rápidos como lentos pueden servir tanto para alabar o glorificar lo que Dios hace y elogiarlo por sus obras, como para adorarlo y rendirnos delante de Él y tributarle honor y tener una comunión más profunda con Él por quien es, por sus atributos, por lo que Él es y no por lo que Él hace sobre nuestras vidas meramente. Así que creo que aquí hay una confluencia de ambos términos, y está dando el hecho de exaltar a Dios, elogiarlo por sus obras, porque el resto del Salmo lo hace, mostrando lo que Dios hace, pero también en intimidad, y empieza así, empieza con una relación personal. Entonces, que Dios no solamente controle la naturaleza, mis circunstancias, que Dios no solamente controle a las naciones, los que están a mi alrededor, y lo que pasa en la política, lo que pasa en la economía hoy en día, sino que Dios controle mi vida a través de una relación con Él. Y mire lo que dice, a ti se pagarán los votos, Salmo 65:1, parte final. O sea, Señor, yo voy y vamos ahora, no solamente en los tumultos de las naciones, sino de entre las naciones, los que tú has escogido, a unirnos, a tributar a ti agradecimiento en adoración y en relación de alabanza por todo lo que tú haces con nosotros, aún antes de que tú hayas respondido en las naciones y en la naturaleza o en los bienes. Y tú oyes, versículo 2, la oración, a ti vendrá toda carne. Dios me controla porque yo le alabo, porque tengo intimidad con Él, porque yo me comprometo a servirle, pero también porque yo tengo una comunión con Él en oración. A Él debe venir toda carne. Versículo 3, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Y de hecho, si no recuerdo mal, el término original habla de cubrirás. No porque Dios cubra nuestros pecados para pasarlos por alto y que nosotros sigamos siendo iguales, sino porque Dios nos cubre por medio de la justicia de Cristo, cuando entendemos que es por medio de la obra de Jesús que Él nos puede ver a nosotros y recibirnos cubiertos por la vida perfecta de Cristo. Y entonces podemos tener una vida de alabanza a Dios, de oración, de comunión con Él y de continuo reconocimiento de nuestros pecados. Y eso es algo que nos ha faltado. Iniquidades son pecados permanentes o que prevalecen. Dice, iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. En el paralelismo hebreo, la frase iniquidad, la primera frase del versículo 3 con iniquidades es paralelo a la segunda frase del versículo 3, rebeliones. El que se establezca y continúe dentro de mí una conducta pecaminosa es porque dentro de mí también existe una rebeldía continua para con Dios. Y si yo soy creyente y estoy viendo que eso está pasando con mi vida, que hay un pecado continuo, tengo que reconocer que hay una rebeldía continua contra el Señor en cualquier área, pensamientos, sentimientos, emociones, en la vida familiar, en la vida personal, en la vida sexual, en la vida laboral, en cualquier área de mi vida. Si eso pasa, tengo una gran bendición, como dice en el Nuevo Testamento Dios para nosotros a través de Juan. Dice, que el Señor perdona, dice el apóstol, esto es escrito para que no pequéis. Esa es la idea del creyente. Pero si alguno hubiere cometido pecado, o sea, lo que Dios entiende es que Él nos salva para que no pequemos, pero como aún no somos cuerpo glorioso, sabe que lo haremos, no en deliberada conducta permanente, pero cuando ya empieza a prevalecer esa conducta de rebelión, el creyente sabe que Dios le puede perdonar. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces,
como dice el Antiguo Testamento, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Sabemos que Cristo nos perdonó y sabemos que no nos va a permitir andar más tiempo lejos de su voluntad. Si tenemos comunión con Él, si le alabamos, si tenemos una relación con Él en oración, entonces reconocemos nuestros pecados y Él perdona nuestras rebeliones. Eso es lo principal. Y entonces viene la felicidad, porque dice el versículo 4, bienaventurado, que puede ser traducido como dichoso, feliz, el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y fíjese que siempre entre las tres secciones que alcanzo a ver yo, versículo 1 al 4, la 5 al 8 y la 9 al 13, hay conceptos que sirven de trampolín. Cuando pasamos de las naciones a la naturaleza, al final del versículo 8 se habla de que tú alegras las salidas de la mañana y de la tarde, y eso sirve para pasar a hablar de la naturaleza. Y cuando estamos hablando ahora de que de esta primera parte de los primeros 4 versículos pasa de lo personal a las naciones, termina diciendo, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo, porque era lo que tenían como referente nacional ellos, el pueblo judío, para tener comunión con Dios como pueblo. Y está pasando de la comunión con Dios personal a la comunión como pueblo, para luego pasar a hablar de los demás pueblos o de las naciones. Pero es tremendo porque dice, bienaventurado, versículo 4, el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa. ¿Se dan cuenta que empieza con bienes personales, aunque se vuelvan grupales a través del pueblo de Dios o de la comunión del pueblo de Dios dentro del templo con Dios? Pero terminan siendo en la naturaleza también bienes terrenales que Dios termina llenando. Queremos que Dios corone el año con sus bienes, como dice el versículo 11, pues entonces tenemos que vernos como felices si Dios nos perdonó en Cristo y nos ha escogido y nos ha traído a Él para que habitemos en sus atrios y seamos saciados del bien de su casa. ¿Qué es el bien de su casa? La comunión con Él, la relación con el pueblo de Dios. Entonces, la satisfacción física viene por la satisfacción de saber que Dios controla incluso las naciones, pero antes de todo, entender que Dios controla nuestras vidas y que nos ha bendecido en Cristo y que tenemos una relación con Él y que nos perdona y que encontramos deleite en la comunión con Él. No al revés. Algunos esperan que nosotros obtengamos primero que Dios nos dé lo físico, luego lo circunstancial y al final de pronto le conceden a Dios su corazón. No. Si queremos ver todos los años coronados por Dios, donde tiene que Él primero estar reinando es en nuestro corazón. Y la primera corona que tenemos que ver puesta por Dios sobre nuestra vida es la gran y bendita corona o recompensa o regalo de gracia que nos da de la relación con Él por medio de Cristo. Cuando vemos esto como delicioso, vemos la mano de Dios moviéndose en las personas, oramos y vemos cómo Dios nos responde de una u otra forma, nos damos cuenta que Él mueve las naciones, mueve las circunstancias, mueve la sociedad, aún en medio de las grandes dificultades, y después al final nos damos cuenta que termina moviendo la naturaleza y las cosas físicas para bendecirnos. Pero cuando nosotros no alabamos a Dios, cuando nosotros no tenemos una vida de oración, cuando nosotros no estamos convencidos de que Él es quien nos perdona por medio de Cristo y nos ha reconciliado con Él, y no le reconocemos nuestros pecados, y no vemos felicidad en que Él nos haya llevado a Él por medio de Cristo, a pesar de que nosotros no lo buscamos, sino que Él nos buscó a nosotros. Cuando no vemos nada de eso, entonces no esperamos que Él nos responda con grandes cosas en justicia. Y entonces lo que vemos son quejas. Entonces no vemos la respuesta de Dios en medio de la sociedad, sino que hay otro problema más. Entonces no vemos la respuesta de Dios en medio de las cosas físicas, sino que decimos otro faltante más, otro problema más. Y en vez de ver coronados nuestros años con la bondad de Dios, nos vemos atareados por las dificultades de este mundo. ¿Cómo ve usted este año? ¿Coronado por el Señor? En medio de las dificultades de este año, sí. 2020 no se le salió de las manos a Dios. Ni los otros miles de años atrás se le han salido de las manos a Dios. Nosotros estamos en su mano. Tú oyes la oración de aquellos que te buscan. Tú oyes la oración, Señor. Y con tremendas cosas
tú nos responderás, dice el versículo 5. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de los términos de la tierra. Sí, la palabra salvación significa también en muchas ocasiones salvado de ciertas circunstancias difíciles, pero para nosotros los creyentes la salvación ahora tiene un contexto más grande, tiene una connotación eterna, y salvación es perdón de nuestros pecados y relación continua con Dios, aquí y luego de nuestra vida acá, si es que Cristo no ha regresado. Y eso trae paz, y eso trae tranquilidad, y eso nos deja ver la mano de Dios en las naciones, y en la naturaleza, y en las circunstancias, y nos hace ser agradecidos, y nos hace planificar el 2021 para la gloria de Él, confiando en que Él estará con nosotros. Y lo primero que tiene que planificar usted no es, Señor, ¿qué quiero que me bendigas? ¿Qué bienes tienes que darme? ¿Y qué circunstancias quisiera que tuviera el año entrante? Que es la parte final del Salmo. No, ni tampoco la parte del medio. Señor, ¿qué debe pasar en el gobierno? ¿Qué te pido que pase en las naciones? No. Lo primero que tenemos que planificar y proponer en nuestro corazón una vez más, si ya lo hicimos y si no lo hemos hecho hacerlo por primera vez, es, Señor, quiero tener comunión real contigo. Quiero tener una relación contigo, y si usted no ha entregado su vida a Cristo, debe hacerlo hoy, arrepentirse de sus pecados, confiar en Él totalmente y entregarse totalmente a Él y tener satisfacción a través de su palabra y de la oración continua todos los días, para que pueda entonces tener paz en su corazón, dirección sobre su vida y ver la respuesta de Dios en la sociedad, en las circunstancias, en todo lo físico. ¿Qué tal si oramos precisamente pidiéndole eso al Señor? Oremos de acuerdo al Salmo entonces por corazones que alaben a Dios, que se comprometan con Él, que le oren, que reconozcan sus rebeliones y pidan perdón a Él, que se sientan felices sabiéndose escogidos por Dios, no porque ellos lo escogieron a Dios, sino porque Él los escogió a ellos, como dijo Cristo, a través de la obra de Jesucristo, y que porque se sientan saciados, por corazones que se sientan saciados con la relación con Dios en la comunión de su pueblo, confiando en que han sido perdonados y amados, aceptados, redimidos, transformados y capacitados para vencer toda circunstancia en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en esta noche. Ponemos en tus manos cada vida, cada corazón, cada circunstancia. Porque cada vida en cada circunstancia refleja lo que tiene dentro de su corazón. Y porque cada uno de los que vivimos, hemos vivido y viviremos hasta que Cristo regrese, estaremos en este conflicto, Santo Señor. Y incluso los creyentes, los que genuinamente se hayan arrepentido de sus pecados y entregado a Cristo, y hayan reconocido que Él vino a salvarlos, no que ellos lo buscaron, sino que Él los buscó. A quienes hayamos reconocido esto también nos vendrán conflictos y nos vendrán circunstancias adversas y tendremos años difíciles, desde la antigüedad hasta el final de los tiempos, hasta que sea todo transformado y Cristo regrese. Habrán tiempos de vacas flacas y tiempos de vacas gordas, habrán años de vacas flacas y años de vacas gordas, habrán tiempos más duros que otros y curiosamente, Señor, tú lo sabes. Cuando nuestros corazones se acostumbran a los años de vacas gordas o a las comodidades o a los bienes que tú permites, abriendo una brecha en medio de la dificultad que deberíamos vivir para darnos un respiro en medio del pecado de la humanidad, cuando tú permites circunstancias más cómodas y tranquilas a un sector de la humanidad, en un tiempo de la humanidad, a un grupo social, tendemos a quejarnos más cuando viene alguna temporada de vacas flacas o de dificultades. ¿Cuántas virosis, Señor, han venido desde que está el ser humano en esta tierra? Es cierto que cada vez que pasan los años se acumulan más contaminación, porque se ha acumulado también más pecado, de acuerdo lo pone tu palabra, y las consecuencias del mismo vienen, y obviamente hay más dificultades, y puede seguramente haber mucho más enfermedad, pero también somos muchos más, y también hay mucha más rebelión, y también hay mucha más iniquidad, y también hay mucho más desapego de ti, y mucha más rebeldía abierta, y mucha más negación de quién tú eres, y mucha más oposición en la vida práctica en contra de tus mandamientos y de tu voluntad. Señor, ¿cuánto ha pasado desde la antigüedad? Y tú siempre has sido Dios, controlando la naturaleza, controlando las naciones,
y controlando los corazones. Especialmente damos gracias por atraernos a ti, porque no te buscamos nosotros, tú nos buscaste. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros le hayamos buscado, le hayamos amado, sino que Él nos amó a nosotros primero. Tú nos amaste en Cristo. No pedimos que Cristo viniera, los que vivimos después de Él, no lo pidieron los que vivieron antes de Cristo, ni siquiera los de su propia generación, que la mayoría lo rechazaron. Los que lo aceptaron de su generación, los que lo esperaron antes de Él y los que lo hemos recibido, aceptado y nos hemos rendido a Él después de Él, somos meros beneficiarios de tu iniciativa, Señor. Fuiste tú el que viniste a nosotros. Primero nos diste vida física, nos creaste y luego nos diste a Cristo. Y los que conocemos al Señor, los que te conocemos a ti, Señor, mi Dios, por medio de tu Hijo Jesucristo y a través de la obra de tu Espíritu Santo y los que tenemos a tu Espíritu morando en nosotros como templo y transformando nuestro carácter y haciéndonos cada día más como Cristo, Señor, y trabajando con nuestras luchas, debilidades y tentaciones y haciéndonos reconocer nuestros pecados, somos felices, somos bienaventurados. En medio del 2020, con la pandemia que tenemos actualmente, hace 100 años con la gripe española, otro tiempo atrás con la peste negra, antes con las cantidades de virosis que han existido, incluso más letales, y obviamente con menos avance tecnológico y científico para poder paliarlas o traer alivio, tú siempre has estado con tus hijos. No solamente cuando hay dificultades virales, biológicas, de la naturaleza, cataclismos, catástrofes, sino cuando hay tumultos de naciones, cuando hay persecuciones, cuando hay guerras, desplazamientos, cuando hay persecuciones, matanzas, genocidios, cuando hay corrupción, cuando hay desangre, cuando hay explotación, cuando sucede todo esto en medio de las naciones, también tú estás con tus hijos. No solamente, Señor, confiamos en que tú puedes transformar la naturaleza y contener el tumulto de las naciones, confiamos que tú puedes transformar nuestro corazón y darnos paz en medio del tumulto de las naciones y de los problemas de la naturaleza a consecuencia del pecado humano. Tú puedes saciar nuestro corazón de grosura, del bien de tu casa, antes de saciarnos del bien de este mundo y de la naturaleza y de las circunstancias. Necesitamos estar saciados de ti, Señor, satisfechos con la comunión contigo, para luego encontrar la comida que podemos comer, la bebida que podemos tomar, para encontrar las personas con las que podemos compartir, aún la nación en la que vivimos, con todos los defectos y dificultades que tengamos, como dadas por tu mano, y agradecerlo y ser felices, sin negar la realidad, pero ser satisfechos por ti. Señor, enséñanos a vernos coronado de tu bondad, coronados de tus bienes, cada año, cada tiempo, cada temporada, Señor. Y especialmente oro, mi Rey, en esta noche, junto con quienes estén conmigo en este momento, por aquellos corazones que más apesadumbrados se sientan en esta época. Y tal vez incluso algunos que profesan fe en Cristo se sienten acongojados porque sienten que, dificultades por aquí, dificultades por allá, problemas sociales, problemas económicos, problemas biológicos, problemas de salud, problemas familiares, sociales. Que esos que han conocido tu nombre y se sienten así hoy, aterricen y vean que tienen el mejor de todos los bienes, la comunión contigo, y eso es lo que puede traer paz al corazón, y de hecho trae paz al corazón. Que Cristo no nos prometió, recuerden tus hijos, Señor, que no tendríamos aflicción, porque sus discípulos les dijo: en el mundo tendréis aflicción, porque si el mundo es mundo y todavía no ha sido transformado, porque todavía no ha regresado Cristo, totalmente no ha sido transformado, seguirá habiendo conflictos, seguirá habiendo dificultades, seguirán habiendo enfermedades, seguirán habiendo problemas sociales. Pero aunque en el mundo tengamos aflicción, debemos confiar, porque tú has vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, también dice Juan en una de sus cartas, nuestra fe. Y vencemos ese esquema derrotista que trae el pecado. No solamente el pecado nos tienta, Señor, a rebelarnos abiertamente contra ti con conductas pecaminosas que violen tus mandamientos. Nos tienta a desconfiar de ti, a ser incrédulos y no ver tu mano en medio de las circunstancias adversas.
Y a ser desagradecidos nos tienta también el mundo. Y a no ver tu gracia y tu gloria en medio de todas las desgracias de este mundo y de las vanas glorias o del orgullo y los conflictos de esta tierra. Si tú estás con nosotros, Señor, nos puedes dar paz en medio de todo esto. Y a quienes no te conocen, Señor, que hoy reconozcan que antes de querer cambiar las circunstancias y el mundo, tú quieres cambiar su corazón. Y que hoy reconozcan sus rebeliones, su pecado, y hoy confíen en Cristo como su Salvador y encuentren paz y satisfacción en sus vidas. Yo te ruego, Señor, por las personas que hemos pedido hace un rato, y te ruego que todos los que estén conectados con nosotros en este tiempo, o luego en diferido, que puedan poner sus peticiones delante de ti junto con nosotros, tú los oigas y les respondas. Tú oyes la oración con tremendas cosas. Quiero conectar esos dos versículos en oración delante de ti, Señor. Versículo 2 del Salmo 65, tú oyes la oración. Versículo 5, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Si tú eres el Dios de nuestra salvación, si tú eres el Dios que envió a Jesucristo, si Cristo es nuestro Señor, Dios hecho carne, que vivió perfectamente la vida que no pudimos vivir y murió en nuestro lugar para que no pagáramos en el infierno, murió en una cruz, y si el Espíritu Santo mora en nuestro corazón para darnos testimonio de eso y transformarnos, tú eres el Dios de nuestra salvación, tú nos responderás. Tú nos responderás. Y seguiremos orando y seguiremos clamando. Y lo primero con lo que responde, Señor, es con paz en nuestro corazón y con el saciándonos del bien de la relación contigo, de satisfacción en tu presencia, de paz y de tranquilidad en medio de la tormenta. Y luego, Señor, veremos tu mano respondernos continuamente en medio de la escasez, dándonos abundancia, en medio de la incertidumbre, dándonos seguridad, en medio de los conflictos, trayéndonos paz, en medio de este mundo de aflicción, trayéndonos tranquilidad y gozo, el gozo de la salvación, dándonos, Señor, lo que necesitamos y proveyéndonos todo lo que nos falta. Que así suceda, Señor, si tú eres el Dios de nuestra salvación en Cristo. Te damos gracias, oh Santo Dios, por tu preciosa presencia y tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.